Bueno chicos, hoy vamos a empezar a hablar sobre los principales motivos que tenemos en consulta sobre el aparato respiratorio. Algunos de ustedes, cuando hablamos del sistema respiratorio, cuando hablamos de las principales causas de consulta del sistema respiratorio, se nos viene a la cabeza esto: el consultorio, nuestra abuelita, el médico diciendo siéntese cómo están. Algunos que son un poquito más románticos, les gusta la televisión, pues estarán viendo esto. Ese es el tipo de idealismo que tienen ustedes sobre la consulta del sistema respiratorio. Hay algunos científicos que se identificarán y creerán que la saben todo, y aún no entiendo cómo hay personas que se ven de esta forma como médicos, pero bueno, algunos se tienen un nivel de identidad o de idealización médica como eso. Cuando a mí me hablan principal motivo de respuesta o de consulta del sistema respiratorio, yo veo esto. Eso es lo que nosotros, los intensivistas, vemos cuando estamos en un proceso de una alteración del tracto respiratorio. Les comparto. Les presento la vía aérea, lo que nosotros vemos los intensivistas cuando estamos haciendo una intubación. Esa es la vía aérea donde vamos a colocar el tubo para asegurar la respiración de nuestros pacientes, por cualquier motivo que se tenga que dar. Acaban de presenciar la secuencia rápida de intubación. Esta es la parte final, la parte en que nosotros vamos a tener ya un fallo de todo el sistema respiratorio. Cuando ya cambiamos, ahondamos, miramos y nos dimos cuenta que el paciente no tiene la capacidad, ya sea por intercambio gaseoso o por funcionabilidad y mecánica, de llevar el proceso de la respiración completo, que es inspiración y expiración. En nuestra cátedra vamos a ver ahora los principales motivos de consulta que se van a presentar y conocer algunos de los aspectos fundamentales de cada uno de esos motivos para que los podamos entender. Me gustaría ser un poquito más interactivo, obviamente no se puede compartir pantalla y en estos momentos nos toca estar en esta virtualidad para entender y para poder saber cómo vamos a ejercer nuestra medicina de ahora en adelante. Uno de los principales motivos de consulta que nosotros tenemos en la consulta médica, es importante que tengamos en cuenta que se van a dar de una forma tan sencilla y tan sutil que nosotros siempre lo hemos visto, siempre lo hemos hablado, pero no sabemos cómo diferenciarlo y a qué se refiere cada uno de ellos. Mi nombre es Eric Borja, soy médico especialista en medicina interna en cuidado intensivo, con un fellowship en neurointensivismo. Soy vicepresidente actual de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, AMSI, en el capítulo Costa Caribe, miembro de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, docente de la universidad y médico de la clínica IMAT. Empecemos, chicos. Esas son las redes sociales mías, ahí es donde nosotros encontramos esos videos que acaban de ver y algunas actividades médicas del diario vivir de un intensivista. Empecemos a hablar de lo que es la semiología. Muchos de ustedes han presentado tos, han escuchado diferentes tipos de tos, pero no tenemos la interpretación de cada una de ellas, no tenemos esa forma de saber qué la produce, qué no la produce, dónde se encuentra, por qué se presenta este tipo de tos, qué es la tos como tal. Sabemos que estamos hablando de contracciones, sabemos que estamos hablando de un espasmo y que esto hace una alteración en la expiración y una expulsión agresiva del aire, y por eso nosotros tenemos un reflejo. Puede ser estimulada, puede ser producida por diferentes causas. Cuando nosotros llevamos una partícula que es totalmente diferente a lo que debe estar en la vía aérea, hay un reflejo que produce esa tos, una respuesta inflamatoria, una respuesta infecciosa. Esos cambios bruscos de temperatura también te pueden llevar a tener esas alteraciones que se van a presentar en el sistema del reflejo de la tos. Tener en cuenta que esto va dado por unos receptores que van a dar a entender esos cambios que se están presentando, y ese reflejo intempestivo, ese cambio total de ese espasmo y contracción que se va a presentar, va a ayudarnos a nosotros a identificar ciertos tipos de patologías, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante saber en cuanto a lo que es la tos? ¿Cuánto tiempo tiene de presentarse esa tos?
Nosotros no vamos al médico cuando presentamos un trastorno de glutorio y va una partícula a la vía aérea, presentamos una tos, recuperamos esa tos y simplemente no tenemos que ir al médico. Pero cuando hablamos de una tos que es continua, que lleva menos de 3 semanas de evolución, una semana de evolución, un síndrome viral, ahora que estamos en estos momentos con esta pandemia, es importante determinar que esas 3 primeras semanas nos determina que es un proceso que se está dando en una forma aguda, en una forma de corto tiempo de presentación y de corto tiempo de iniciación. Eso nos muestra a nosotros y generalmente corresponde a procesos que son respiratorios de origen infeccioso que pueden tener previamente un inicio de otra causa. Por ejemplo, una persona que trabaje con algunos ciertos alcoholes o algunas ciertas sustancias que produzcan humos que lesionen la vía aérea, inicialmente puede ser una lesión inflamatoria, pero posteriormente puede pasar a una lesión infecciosa. Hay que tener en cuenta cuáles pueden ser las causas, tanto de origen infeccioso como de origen inflamatorio, pero cuando hablamos menor de 3 semanas estamos hablando de un proceso completamente agudo. Entre 3 y 8 semanas, este proceso puede ser la prolongación de este proceso, puede ser la prolongación de este proceso inflamatorio, pero ya estamos hablando de algo que puede ser por un constante y habitual incorporación de esa lesión a esa vía aérea. Dígase que es una infección laboral, un proceso laboral, el contacto continuo con esa misma sustancia que está produciendo esa lesión. Y cuando hablamos de una tos mayor de 8 semanas, estamos hablando de esa tos o ese proceso que ya tiene una cronicidad dentro de la patología o de una enfermedad que ya puede o no haber producido un daño a nivel del epitelio respiratorio y de todo el árbol respiratorio como tal. Si nosotros vemos y tenemos en cuenta, la tos tiene diferentes tipos de presentación al oído fonéticamente cuando nosotros la estamos escuchando. Y es cuando hablamos de esa tos seca, es esa persona que tiene una tos que literalmente no presenta ningún signo de movilización de secreciones, que no presenta ninguna alteración a nivel de la movilización de las secreciones o del árbol bronquial. Y es esa tos que se enuncia de un proceso superior donde nosotros escuchamos simplemente el intempestivo salida de aire por la contracción de los músculos o el espasmo muscular que se está presentando en la vía aérea. Cuando hablamos de esa tos húmeda, es cuando nosotros sentimos que dentro de la tos también hay un sonido que nos representa la movilización de algún líquido o un moco que se encuentre dentro de la vía aérea. Algunos libros lo van a producir como tos productiva o no productiva dependiendo de la cantidad de secreciones que se tienen. Esa tos que se ve por el Bornetella pertussis, que es esa tos que parece un perrito, perdón, que parece fina, que es destacada, la Bornetella pertussis presenta un sonido más metálico que se puede presentar y sí o no con movilización de secreciones. Cuando hablamos de una laringitis o de pronto de un croup, cuando estamos hablando en pediatría, que son enfermedades más pediátricas, encontramos esa tos perruna que nos va a representar esa alteración directa de la laringe, donde nosotros vamos a tener ese espasmo laringio que hace una contracción y una expulsión del sonido del aire por las cuerdas vocales que puede parecer el ladrido de un cachorro o de un perrito. Cuando hablamos de una voz, de una tos bitonal, ya estamos hablando de una lesión directa también que se puede presentar a nivel del nervio recurrente laringio. Va a haber una parálisis de alguna de las cuerdas vocales, ese paso intempestivo del aire por las cuerdas vocales produciendo una vibración. Al tener dos modalidades en cuanto a parálisis y no parálisis, parcial o permanente de una de las cuerdas, vamos a ver esa salida del sonido en una forma diferente y podemos escuchar diferentes tipos de sonidos en esto. Ya cuando hablamos en esa tos emetizante, es esa tos que se produce haciendo una alteración directamente sobre otros nervios del sistema gástrico, como es el vago, produciendo una liberación, una apertura de cardias y salida del bolo alimenticio. Esa tos que produce esas contracciones tanto abdominales como irritaciones de algunos nervios que pueden llegar a producir la salida de vómito a nivel de la boca. Es muy raro encontrar complicaciones por proceso de tos. Sí es verdad que algunas intoxicaciones o algunas lesiones directas a nivel nervioso que producen estimulaciones de la tos
pueden llegar hasta, y han descrito algunos casos de suicidio por exceso de tos, de tanto cansancio, hablamos de tos crónicas de 1 año, 2 años, y el paciente ya no tiene una vida normal. Las alteraciones que pueden presentarse en el sistema nervioso o a nivel físico o fisiológico están descritas, pero como verán ahorita van a haber algunas que son bastante comprometidas, que nosotros diríamos es como fantástico decir que llegara a esto por una tos. Lo que sí es normal es que un paciente se fatigue, que sufra cansancio. Si ustedes se dan cuenta, el proceso de tos lleva contracción muscular, al llevar contracción muscular lleva y genera gasto energético a nivel celular. Al llevar ese gasto energético a nivel celular, este paciente o esta persona va a presentar una fatiga anormal al uso normal de sus músculos accesorios y de su músculo respiratorio. Puede presentarse por maniobras vasovagales algunas alteraciones neurológicas como son el síncope, aumento de las presiones y transtorácicas en el momento de hacer un estornudo o una tos. El simple hecho de obstruir la salida de esa vía hace que nosotros hagamos maniobras de Valsalva y puede presentar un síncope, una alteración neurológica. Puede presentar disminución de la resistencia vascular como también del gasto cardíaco. Y al presentar esto, también se puede presentar directamente las alteraciones neurológicas. Si nosotros tenemos alguna alteración dentro del parénquima que nos cambie la elastancia, que nos cambie la forma de nosotros tener nuestro parénquima, se pueden presentar esas lesiones que van abriendo y haciendo un espacio dentro del parénquima pulmonar, presentando las bulas y el aumento de estas mismas presiones transtorácicas en un proceso de una tos repetitiva y presentándola en forma frecuente, puede llegar a producir alguna ruptura de esas bulas, presentando también un neumotórax a nivel de cualquiera de los dos espacios de los dos hemitórax. La incontinencia como tal no es un proceso que lo va a llevar la tos, pero al tener esa incontinencia, esos aumentos de presiones van a hacer que estas se presenten más frecuentemente en los pacientes seniles o que tengan alteraciones neurológicas con algún proceso que interfiere en la contracción de los esfínteres, tanto urinarios como el esfínter anal. Ya cuando estamos hablando de garros musculares, costales, estamos hablando de procesos que pueden alterar en pacientes que tienen otras alteraciones previas. Los derrames pleurales como tales se producen más por el aumento y el choque y el frote entre las dos pleuras, la visceral y la parietal, y en contacto directo con las costillas o los arcos costales. Sí se va a presentar un dolor torácico. Acuérdense que nosotros tenemos un paquete vasculonervioso que acompañan a cada una de nuestras costillas a nivel torácico y se puede presentar ese paquete vasculonervioso. Es muy difícil presentar ese sangrado en piel y mucosas, pero los aumentos de presiones, sobre todo cuando hay una obstrucción. ¿Qué pasó? Cuando tenemos obstrucción de esa salida intempestiva del aire, podemos presentar algunas alteraciones a nivel de la microvasculatura y obviamente no poder dormir por tener esos accesos de tos o esa tos continua y presentar, como lo habíamos hablado, irritación y apertura del cardio, donde se va a presentar vómito y salida de contenido alimenticio. Miren que nosotros tenemos diferentes enfermedades que nos pueden llegar a presentar tos y diferentes causas que nos pueden llevar a presentar tos. Es enfermedades tan sencillas como rinitis, como esos pólipos o esas inflamaciones o reacciones alérgicas que tenemos nosotros de la vía aérea, las infecciones a nivel auditivo, las infecciones o la obstrucción de la salida del aire por cualquier motivo, llámese moco, por procesos fisiológicos, va a presentar que nosotros tengamos ese espasmo o esa salida intempestiva del aire a nivel de la vía respiratoria. Las enfermedades pulmonares como tal establecen ese reflejo que van a presentar y aprenderemos en el transcurso de estos días, si nos los permite la pandemia, a entender un poco más lo que es la parte de interpretación de cada una de estas alteraciones que se presenta a nivel de la tos. Enfermedades que no tienen que ver con alteraciones respiratorias, como son las enfermedades gástricas, insuficiencias del cardio, gastritis erosiva o reflujo gastroesofágico, van a producir también alteraciones irritativas que van a llevar a un reflejo de la tos.
Cuando hablamos de enfermedades neurológicas, obviamente hay que entender que nosotros tenemos un centro respiratorio y si no hay un funcionamiento de ese centro respiratorio o si no hay un funcionamiento en lo que es el árbol respiratorio por las conducciones nerviosas que se presentan, van a haber alguna alteración. Este ejemplo que nos muestra el cuadro, que son los inhibidores de la enzima, los IECA, este ejemplo que nos está dando no está dado tanto por el principio activo del fármaco. Esto se presenta más por los excipientes, que son las drogas que hacen la conformación completa del fármaco, y uno de los casos principales de esos excipientes que producen el reflejo de tos o alteraciones como la tos son los IECAS. Algunas otras alteraciones que pueden ser tanto metabólicas como de desarrollo mal o inadecuado de las células como a nivel de los cánceres pueden presentarnos también, y hay que tener en cuenta que las alteraciones neurológicas y psiquiátricas también son una causa que se pueden presentar en el origen de la tos. De acuerdo al momento en que se puede presentar, nosotros podemos tomar algunas determinaciones clínicas. Si yo veo que un paciente pasa el día completo sin ninguna alteración, sin presentar tos, pero él me dice, doctor, me acuesto y a las 2 horas empiezo con toda la tos, es muy probable que nosotros tengamos claro que ese paciente está presentando aumento de la irritación porque hay un barrido de ese líquido gástrico a nivel de la vía respiratoria, produciendo una esofagitis, produciendo un reflujo gastroesofágico que puede llegar a una irritación. Es una de las formas de nosotros tener en cuenta eso. Si el paciente, cuando vemos que solo presenta excesos de tos en la noche con algunas sibilancias o algunas alteraciones en la salida expiratoria y inspiratoria, entonces podemos decir que podemos hablar de un asma nocturno. Cuando hablamos de ese paciente que presenta alteraciones simplemente cuando está en el trabajo, averiguamos qué tipo de trabajo tiene el paciente, ¿no? Yo soy zapatero y podemos darnos cuenta que esa tos puede ser de origen laboral. Entonces, en el momento en que se está presentando, en el sitio donde se está presentando la tos, es importante determinarlo porque nos va a dar un poco más de tranquilidad en buscar la causa que se va a presentar para esa tos. Cuando hablamos de la expectoración, estamos hablando de ese líquido que acompaña ese reflejo intempestivo que se presenta en el espasmo muscular o la contracción muscular en la salida del aire que llamamos tos. Si nosotros decimos que tenemos más de 100 cc diarios, estamos hablando que esa secreción es una cantidad mínima para poder determinar que hay un flujo anormal de alguna secreción. La eliminación de esas secreciones por el aparato respiratorio, cualquier tipo de secreción, no es normal. Estamos hablando de algo, de un producto que está encapsulando o que se está expulsando de la vía respiratoria donde normalmente no debe haber ese volumen de secreción. Nosotros tenemos diferentes tipos de secreciones, la podemos hablar en cuanto a su consistencia. Nosotros vemos que ese contenido ceroso, ese contenido que es blanco, ya sabemos que puede ser producido directamente a nivel de el alveolo o puede ser bronquioalveolar. Cuando estamos hablando de ese color rosado, que estamos hablando de un color parecido a cuando nosotros, no creo que todas las personas hayan hecho eso, pero cuando están lavando la carne que sale un color rosado, un color rojizo, ese color es muy parecido a lo que nosotros vemos en ese tipo de expectoración cuando se presenta un edema agudo de pulmón en una crisis hipertensiva, por ejemplo. Pero eso es muy fácil de determinar porque nosotros ya sabemos y estamos acompañados de esa crisis hipertensiva tipo emergencia, y al ver esa expectoración y ese proceso de tos, nosotros no vamos a pensar que estamos a punto de partida de una infección pulmonar cuando tenemos una crisis hipertensiva, cuando tenemos un paciente con tos, cuando tenemos un paciente con una expectoración de ese color, que puede ser también producida por otras cosas. Pero si nosotros tenemos una base sobre esa patología, podemos especificarlo. Cuando hablamos de ese origen espumoso, también estamos hablando de una insuficiencia cardíaca. Ojo, que aquí no vamos a tener esa coloración rojiza o de color salmón que vamos a presentar. Cuando tenemos ya como tal una mucosidad o tenemos una coloración de tipo verde, cualquiera de sus gamas de verde o amarilla, en cualquiera de sus gamas de amarillo, espero algún día no encontrar algún colega mío de esta universidad decir colores verdosos o amarillosos que no existen en la paleta de colores
Entonces, en cualquier gama de esos verdes o en cualquier gama de esos amarillos, ya nos estamos hablando de un proceso crónico donde hay una respuesta inflamatoria de esa vía aérea. Ya hablando de un proceso purulento, estamos hablando de procesos ya con absedaciones de ese estado inflamatorio y con un proceso mayor de cronicidad que se está presentando. Hay otras coloraciones, como el pardo, que es el proceso de, o ese color que es característico de una crisis asmática. Cuando estamos con una reacción totalmente alérgica inflamatoria, tenemos ese color rojo, que es el emtoico. Cuando ya hay una lesión completa de la vía aérea, nosotros vamos a determinar qué se va a presentar ahí, que hay una lesión. Cuando tenemos un color chocolate, estamos hablando muy precisamente, o un color café brown, tenemos que decir que la probabilidad de que haya una alteración por un parásito o un absceso de Meviano son bastante elevadas. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esa expectoración tienen que tener un contenido. Más adelante, cuando estén en medicina interna, cuando veamos algo de neumología, veremos que los cultivos de secreciones como tal no tienen un valor significativo en cuanto a diagnóstico, pero sí va a tener un valor significativo en cuanto a pronóstico del paciente y colonización del paciente. Si nosotros nos vamos en estos momentos a examinar o a cultivar, a hacer un cultivo de secreciones, no vamos a encontrar un rescate que nos vaya a decir que el paciente tiene una infección, a menos que ese paciente tenga alguna alteración hemodinámica de su estado. Ya cuando hablamos de hemoptisis, es muy importante saber que esta es una sangre que proviene y está en el sistema respiratorio. Nosotros tenemos claro que este sangre es del sistema respiratorio, es el término adecuado para hablar. Es importante hacer una diferenciación en cuanto a lo que son los sangrados digestivos de la vía digestiva alta, en cuanto son los sangrados de la vía aérea superior o nasales y lo que son los sangrados propios de la boca. Esto es muy importante porque va a determinar y va a cambiar por completo. Cuando hablamos de sangrado a nivel de la vía respiratoria, estamos hablando de un proceso severo, crónico, grave y de intervención inmediata. Cuando estamos hablando de otros tipos de sangrado, como pueden ser de epistaxis, gingivorragia, estamos hablando de unos procesos que tendríamos que buscar otras causas diferentes, y si es un sangrado de la vía digestiva, que también puede ser alto y que puede ser grave, tendríamos que tomar determinaciones y conductas totalmente diferentes. Hablamos de masivo cuando supera los 600 mililitros o centímetros cúbicos en 24 horas, y es importante tener en cuenta que esta alteración es directamente del árbol bronquial y alveolar. Hay procesos que producen hemoptisis. Los más comunes son las vasculitis, los más comunes son los procesos neoplásicos y algunas infecciones que producen lesiones directas a nivel del parénquima pulmonar, como la tuberculosis. Estos procesos producen una lesión directa, socavan el alveolo y el bronquio, produciendo un daño directo a nivel del parénquima, y esa expulsión, porque la sangre es irritativa a nivel de cualquier parte de los órganos del cuerpo, va a producir esa lesión, perdón, va a producir esa respuesta inflamatoria con posterior expulsión del contenido hemático que se está presentando. En estos momentos, para nosotros, cuando eso se presenta, su nombre es hemoptisis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las diferentes causas que se pueden presentar. Aquí tenemos alteraciones a nivel del parénquima pulmonar con abscesos que se presentan, neumonías, alteraciones como la tuberculosis, y algo muy común que estamos viendo, esto parece una neumonía por COVID-19, pero en realidad lo que tenemos ahí es una vasculitis que hace una lesión generalizada en el parénquima pulmonar. La famosa disnea, o esa dificultad respiratoria que nosotros conocemos, que es importante determinar dos cosas en el momento que la estamos viendo. Nosotros estamos hablando de un proceso que es de origen respiratorio, o estamos hablando de un proceso que sea de origen cardíaco. Esta disnea como tal es muy bonito el término porque es de los pocos signos y síntomas que vamos a tener a nivel de la semiología. La disnea es un signo porque nosotros podemos verla, y es un síntoma porque el paciente nos lo puede mencionar a nosotros,
me falta el aire, no tengo aire, tengo dificultad para respirar, doctor. Pero también podemos evidenciarla nosotros por su utilización de músculos accesorios, sus contracciones torácicas, su frecuencia respiratoria. Entonces, como tal, ella es un signo y un síntoma muy importante en lo que nosotros vamos a determinar de las patologías respiratorias. ¿Qué tipo de patología es? Es restrictiva, es obstructiva, es de origen cardíaco, es de origen neurológico. De eso hace parte el buen andar de nosotros como médicos y como clínicos en llegar a una determinación como tal. Hay diferentes tipos de clasificaciones de disnea. Las que nosotros más utilizamos es según su grado de presentación o su dificultad en el paciente para poder realizar actividades. Donde nosotros vemos que tenemos una disnea grado 1, que es un paciente que presenta un cuadro leve, un paciente que siente falta de aire con actividades físicas más allá de lo habitual o anormal a su vida. Es ese paciente que subiendo escaleras, presentando deportes, haciendo actividad física, presenta una disnea que no era habitual en él y que su capacidad respiratoria antes era mucho más para poder llegar y cumplir sus metas, que ya está teniendo una restricción en ella. Y ahí pasamos a esa disnea grado 4, que sería el grado completamente anormal del paciente, donde no puede hacer una vida normal, donde el paciente cepillarse los dientes, peinarse, lo inhabilita por completo porque presenta una disnea de esa clase funcional 4 que no permite que pueda llegar a realizar un nivel de vida ni siquiera óptimo. No puede llegar a ninguno. Implica todas las actividades de su vida: comer, asearse, ir al baño, vestirse, y ese paciente incapacitado, y que también podríamos interpretar como una disnea de grado 4, la ortopnea, es el paciente que no puede estar en un decúbito prolongado porque presenta dificultad respiratoria. ¿Cómo se puede presentar una disnea? ¿Cómo podemos hablar de otra clasificación o de otro tipo de clasificación de disnea? Cuando la presentamos en una forma súbita, abrupta, aguda, o cuando lo presentamos en una forma periódica que se va presentando cada vez mayor en una escala funcional, que nosotros sabemos que antes podía correr, ya no puedo correr, antes caminaba y no me cansaba, ahora camino y me canso, antes no podía hacer, podía comer y andar en mi vida normal, ahora doctor me cuesta ir al baño para ir a comer, a ir del cuerpo. Muchas cosas de estas nosotros tenemos que interpretar y es importante saberlo. Cuando hablamos de esa disnea aguda, súbita, muy seguramente hay alteraciones que se puedan presentar. Pacientes con lupus que presenten una disnea súbita pueden presentar una vasculitis. No voy a pensar en una insuficiencia cardíaca. Ese paciente que tiene 40 años, 50 años, que es obeso, que es fumador, que es tabaquista pesado y presenta una disnea súbita con aumento de presión, no voy a pensar en una neumonía, pensar en un síndrome coronario. Pero ese paciente que presenta esa disnea, que tiene 70 años, que antes caminaba cuando tenía 50, que ahora le cuesta subir las escaleras, podemos evaluar una insuficiencia cardíaca progresiva en este tipo de pacientes. Obviamente, las infecciones que se van presentando en un grado agudo, pero sin una periodicidad tan elevada en el tiempo, 1, 2, 3 semanas, podemos hablar de esos procesos infecciosos. Pasamos a algo más importante y si se dan cuenta todo esto va encadenado. Cuando hablamos de tos, después hablamos de la expectoración, porque la tos lleva a una expectoración o puede que no, como estamos hablando de la tos seca, y eso lleva a una dificultad respiratoria. Pero el proceso de estas tres actividades puede llevar a que el paciente presente alteraciones a nivel del tórax que pueden presentar ese tipo de dolor. Y nosotros tendríamos que saber que el paciente nos comenta. ¿Por qué? Porque existen dolores que puedes confundir con alteraciones diferentes al origen respiratorio, como son las cardíacas o como son las vasculares, los grandes vasos a nivel del tórax, y eso puede ser el cambio entre saber si el paciente vive o no vive por una buena interpretación en urgencias. Podemos hablar que ese dolor torácico puede ser somático, superficial, a nivel de la piel, alteraciones a nivel de las partes o estructuras musculoesqueléticas como es la región intercostal, como puede ser esos dolores a nivel visceral, la profundidad a nivel de corazón, a nivel de grandes vasos, a nivel pulmonar, pleuras. Entonces es importante tener y determinar de qué tipo de dolor estamos hablando. ¿Cuáles son las causas de ese dolor? Muchas. En realidad son muchas. Son
un innúmero de patologías que van desde lesiones vasculares y lesiones como quemaduras o lesiones a nivel de hacer ejercicio, como lesiones muchísimo mayor a nivel de los órganos o a nivel intercostales. Tenemos la pleuritis, tenemos alteraciones a nivel del mediastino, del diafragma, tenemos alteraciones a nivel del árbol respiratorio superior y tenemos alteraciones como pueden ser traumáticas o algunas alteraciones de traumas internos como es el neumotórax. Muchas más causas. Podemos aquí quedarnos todo el día, innumerables causas como pueden ser los cánceres, pueden ser las alteraciones respiratorias, las neumonías, las pleuritis, las infecciones por tuberculosis. Hay muchas alteraciones que se puedan presentar y si nosotros tenemos en cuenta, perdón, cuando hablamos de dolor, hay que tener en cuenta lo que es el dolor irradiado y el dolor referido. En cuanto al dolor irradiado, sabemos y tenemos claro que ese dolor que se presenta en diferentes órganos que comparten una raíz nerviosa y ese dolor referido estamos hablando de los diferentes órganos que comparten un mismo origen embrionario. Entonces, dependiendo del tipo de dolor que vamos a presentar nosotros en las diferentes regiones, tenemos que tener claro esos dos conceptos para ver cuáles órganos o cuál es el recorrido que nosotros podemos encontrar y tener presente con ese dolor. Ya esa coloración azulada o ese color azul que presenta en las terminaciones distales, podemos determinar lo que es la cianosis en el proceso de la disminución del transporte de oxígeno por estas alteraciones pasadas que estuvimos hablando. Esas alteraciones que presenta este paciente en el cambio de oxigenación a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, la hematosis como tal, produce muchas veces aumentos del dióxido de carbono, de la presión de dióxido de carbono circulando a nivel del cuerpo, teniendo esas alteraciones como una baja perfusión a nivel de los órganos distales, sobre todo a nivel de piel, donde lo vamos a ver en los lechos, en el labio, en la mucosa. Y es importante, y más adelante me imagino que lo hablarán en cardiología, lo que es la diferenciación de la cianosis central y periférica, para que tengamos claro cuál puede ser el origen de cada una de esas patologías que representan la cianosis. Bueno, ahí se los acabo de hablar un poco más, tener en cuenta cuáles son las cianosis de causa central, tener en cuenta cuáles son las cianosis de causas periféricas, para que nosotros tengamos claro que determinando el proceso que se está presentando, estamos hablando de un proceso de intercambio gaseoso o un proceso de baja perfusión o de bajo contenido sanguíneo a nivel de esos órganos distales. Tener en cuenta que cuando hay procesos masivos, grandes, sangrados a nivel de vías digestivas altas por hipovolemia, este proceso va a hacer que se produzca una vasoconstricción a nivel periférico, tratando de conservar la sangre en los órganos más importantes, cerebro, corazón, pulmón, riñón, para que tengan el menor sufrimiento a nivel de la recuperación. Si hay algún inteligente dentro de este auditorio que quiere ser intensivista, va a ver que va a tomar unos temas importantes, bien bonitos, que se toman como es algo de la que es el trastorno metabólico, la respuesta metabólica al trauma, y algo muy bonito que deberían entender y leer cada uno para entender lo mejor, que se llama la deuda de oxígeno. Y ahí entenderemos un poco más por qué se produce ese proceso inteligente del cuerpo de hacer una vasoconstricción distal. Bueno, hasta este momento serían los motivos más importantes de presentarse a nivel semiológico de la parte respiratoria. ¿Qué tenemos que tener nosotros en cuenta en cuanto a esto? Eh, Hablando de tos, la tos va a ser un proceso crónico en algunos aspectos donde vas a tener un paciente que no va a tener una respuesta al tratamiento, donde el tratamiento lo que va a hacer es hacer una disminución de la presentación de esa sintomatología y es ese paciente que va a ser multiconsultante, va a estar presente en todos los meses en tu consulta o simplemente va a ser el paciente que migra de un médico a otro médico porque no encuentra respuesta y no entiende que ya hay un daño a nivel de su parénquima pulmonar. Es ese paciente que fumó paquete y medio, 2 paquetes de cigarrillo durante toda su vida, 20, 30 años, pero pretende o quiere que el proceso nosotros hagamos como si fuésemos unos mecánicos, cambiemos los pulmones, pongamos unos nuevos y se te quitó el malestar y el dolor. Otro tipo de paciente es el paciente que te va a llegar en esa fase aguda, el que te va a interpretar, el que te va a traducir su sintomatología y tú tienes que tomar este traductor semiológico que tienes en tu cabeza para interpretar lo que él te va a decir. El paciente depende del nivel socioeconómico y el nivel cultural y educativo que tiene,
su forma de expresarse va a ser más fácil para ti o va a ser más complicado. Te pueden echar relatos de historias, te pueden decir las cosas, y tú tienes que saber puntualizar cada uno de esos conceptos que tienes ya en tu cabeza para poder determinar el origen. En cuanto al dolor, el dolor es el principal motivo de consulta a nivel mundial por cualquier objetivo y por cualquier causa. Dentro del proceso respiratorio también se presentan esos dolores que se van a presentar y hay que tener mucha claridad con la parte del dolor. Cuando se presenta el dolor, nosotros tenemos que saber que es una inconformidad en su forma de vivir del paciente y dentro del principio del grado de cada uno de nosotros, cuando hacemos un juramento no juramos salvarle la vida a nadie, juramos simplemente aliviar el dolor del paciente. Entonces esa causa del dolor hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos hablando del dolor de tipo visceral. Muchos pacientes, muchos enfermos llegan con enfermedades crónicas o con enfermedades que están en una etapa inicial que pueden tener una prevención, como son los procesos a nivel del corazón, los infartos agudos del miocardio, las anginas inestables, y la confundimos muchas veces con procesos inflamatorios a nivel de la reja intercostal, costocondritis, alteraciones o dolores musculares, y es ese paciente que pierde 1, 2, 3, 4 consultas y después presenta un infarto que le hace recambio, que le hace modificación cardíaca y presenta falla cardíaca para el resto de la vida. O el paciente que llega con un dolor punzante a nivel del tórax derecho o del tórax izquierdo, repetitivas meses, y el médico le asume a que es un dolor a nivel de la reja muscular o cardio o un dolor a nivel de la reja costal o de la parrilla muscular, y ese paciente puede estar presentando un proceso a nivel parenquimatoso con un dolor en punta de costado que puede ser infeccioso crónico o que puede llegar a ser infeccioso crónico como una tuberculosis, acompañado obviamente de otros síntomas, o puede presentar un proceso neoplásico que ya empieza a incubar y que es muy fácil a nivel pulmonar presentar metástasis a diferentes órganos. Si nosotros no interpretamos bien ese origen de ese dolor, vamos a llegar a algunas alteraciones y a una pérdida de tiempo importante para que el paciente tenga una resolución sobre el proceso infeccioso que tiene. Hasta aquí llega la clase de lo que son los motivos de consulta. Me pidieron que mañana hable sobre lo que es el examen físico del sistema respiratorio y vamos a presentar, pero me gustaría que sea un poquito más como hablado, charlado. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, los escucho. Disculpe, doctor, no es como tal una pregunta, pero ¿Con quién hablo? Valentina Brito. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bien. Después de la diapositiva de cianosis, donde nos describía las causas diferentes de cianosis, ya no había más diapositivas, es que se quedó en blanco y no sé si es mi internet o qué. No, no había más A mí diapositivas, también me siempre hay pasó lo unas mismo. 4 diapositivas entre charla y charla que están unidas. Ah, listo, listo. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta sobre el tema? Yo, doctor, tengo una pregunta. ¿Quién es yo? Valdés. ¿Perdón? Lorena Valdés. Lorena, ¿cómo estás? Dime. Bien, gracias. Pregunta con respecto a las causas de la tos, cuando se mencionaba que pues, su origen podría ser a causa de algún fármaco. Entonces se mencionaron los IECA. Sí. Entonces me preguntaba si había algún otro tipo de fármaco que también podría ser la causa de la tos. Claro, mira, no existe medicamento perfecto. Por lo general, la gran mayoría de antihipertensivos tienen algún excipiente. Ten en cuenta que no es el fármaco como tal que produce la tos, sino todos esos excipientes, y cuando hablo excipiente hablo de los diferentes complementos que tenemos nosotros para los medicamentos que pueden producir la tos. ¿Ves? Desde los analgésicos como los antihipertensivos, todos pueden tener de acuerdo a los excipientes que se le colocan. Quiero que quede claro eso. No estamos hablando de que los medicamentos como tal causen tos. Hay algunos que sí lo producen, pero ya estamos hablando por irritación inhalatoria, ¿vale? Entonces, aclaremos siempre eso, tengamos en cuenta que la gran mayoría de medicamentos que producen tos no es su principio activo, sino los excipientes que producen la tos.
Es más, una teoría conspirativa como el IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ya son tan baratos y las licencias y las patentes ya son de cualquier persona puede hacerlo porque la patente ya venció, ya se venció, son muy baratos. Entonces, para que la gente no lo usen, hay una teoría conspirativa de dicen que le colocaron esos excipientes para que produjeran tos y nosotros los médicos no lo formuláramos más porque es muy barato. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los trabajos de insuficiencia cardíaca, de infarto, se manejan con IECA, no con ARA2. ¿Otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Lo escucho. En el caso de la laringítica, no te estaba hablando de, lo- de los tipos de tos. ¿Siempre se va a relacionar o va a estar relacionada con una lesión del nervio recurrente de laringe o puede estar atribuida a otra causa? Cuando hablamos de la tos bitonal, estábamos hablando de la lesión del recurrente naringio, que es el que va directamente a inervar las cuerdas vocales. Cuando hablamos de la tos que parece de perro, estamos hablando de la alteración de las paredes de la laringe que produce un colapso de ellas, ¿ves? Entonces, a nivel de en los niños, sobre todo, que tienen los cartílagos y que tienen el epitelio tan dócil y tan fácil, se produce ese colapso cada vez que hay ese proceso intempestivo de salida y de expiración profunda y expiración profunda de la tos. Por eso nosotros hablamos de esa tos perruna. Bueno, los pediatras, los que les gustan los niños y esas cosas, hablan de la tos perruna. ¿Dudas, chicos? No, señor. Bueno, chicos, entonces mañana nos vemos de entre 8 y 8:30 de la mañana y continuamos con la clase de examen físico respiratorio.